por aquí. Señoritas, Hola, bienvenidas, un placer, un lujo que vuelvan y nos acompañen en las tres gracias. ¿Cómo están? Doña Juliana Sepúlveda, doña Juliana Balaguera, más conocidas como las Julis, porque siempre hacen terapias también juntas, y unas especialistas no solo en programación neurolingüística, en hipnosis, sino también pues en temas espirituales, y que hoy vienen a hablarnos de las creencias. Comencemos por ahí. ¿Qué son las famosas creencias? Bueno, las creencias es algo que estableciste como una verdad y que lo arraigaste además a una emoción. Entonces, por ejemplo, tu papá te pegó cuando estabas chiquito porque no te comiste toda la sopa y te decía que te tenías que comer todo lo que estaba en el plato. Entonces, cuando tu papá te dijo eso y cuando sentiste el dolor, lo estableciste como una creencia, y son personas que tienen que terminar todo lo que está en el plato así estén supremamente llenas. Dios mío, o sea, acabo de caer en cuenta que por fortuna resarcí mi error con mi hija en estos días con un plato de frijoles. Y es de verdad, le dije, y yo le dije, hasta que no te acabes el plato de frijoles, no te para. Yo decía, es que tengo ganas de vomitar. Y a mí me daba como más rabia. Y me decía, uy, qué asco. Y eso me daba más rabia. Yo decía, no me importa, ¿quieres celular? Pues se termina el plato de frijoles. Después entendí y me senté y le dije, mira, estoy equivocada, esto tú lo tienes que disfrutar y va a llegar el momento en el que te vas a disfrutar tu plato de frijoles. Por ahora no lo quieres, listo, busquemos un plan B, porque necesito que sí te alimentes y busquemos un plan B. Siquiera lo hice, o sea que qué hubiera pasado en un futuro. Sandrilla, mira, por ejemplo, todas las cosas que hay. ¿Cuántas veces le escuchamos a nuestros papás cuando uno le decía, ¿me puedes dar plata para el cine? ¿Y usted qué cree? Que a mí la plata me sale de un árbol. Entonces, mira, todas las creencias que se van instalando, ¿o no? Sandra, se puede ir para los dos lados. Puede ser, por ejemplo, que se vaya para la aversión o que se vaya como a la adicción. Entonces, por ejemplo, con el tema del peso, que es tan común en la gente que le dicen que tienes que estar esbelta, que tienes que estar flaca, o te puedes ir para una anorexia o te puedes engordar un montón tratando de protegerte. Entonces, dependiendo de las otras creencias que tenga ella y percepciones, se puede ir para cualquiera de estos extremos. O sea, cualquier frase que nosotros como papás, y me voy a ir como papás, no quiero hablar de la labor de mis papás porque creo que en medio de su amor seguramente se cometieron muchos errores, pero voy a aceptar que lo que hicieron lo hicieron en nombre del amor. Lo que voy a tratar es de no cometerlo yo como mamá. Uno tendría que tener claro qué información le entrega a sus hijos. Sí, completamente. Lo que sucede con las creencias es que en muchos casos ya vienen de tradiciones, viene de familia, viene de la moda, viene del entorno, viene de la cultura, viene de juicios, porque yo observé una realidad, tuve una experiencia y en ese momento tuve una emoción y la guardé como propia. Y a través de mi propia experiencia también la pude anclar, no necesariamente la tuve que aprender de alguien. O sea que todas las creencias no necesariamente se anclan, tienen que estar unidas a una emoción. Sí. Puede que me hayan dicho eso de, ay, ¿usted qué cree? Que la plata sale en un árbol, y a mí no me haya generado ningún sentimiento ni nada, entonces no se convierte en una creencia propia. Así es, lo que sucede con ellas es que en ese momento, cuando tú anclas la emoción, el pensamiento que tienes con la emoción que tienes, haces un programa. Y ahí es donde se genera un sistema de creencias, que es lo que sucede en nuestra vida diaria, que normalmente tenemos muchos pensamientos así flotantes como negativos, y en ese momento lo que tenemos que ir a revisar es el sistema de creencias por el cual yo tengo esos pensamientos negativos durante el día, que es esa voz interior que nos da el látigo, nos autocastiga, nos sentimos culpables, nos da frustración, y ahí es donde uno puede empezar como a cambiar y a darse cuenta qué sistema de creencias yo guardé, que no es el mismo que tienes tú, no es el mismo que tiene Juli, no es el mismo que tiene Sandra. Con facilidad, digamos que esto es una frase muy antiqueña y dice, no es que yo soy un bulto de sal, a mí todo me pasa. Esto viene agregado, además de lo que me estoy ratificando todos los días diciéndome que soy un bulto de sal, viene precisamente de vivencias pasadas. Sí. Puede haber experiencias en el cual yo tuve esa información, la viví, la experimenté. Es como, por ejemplo, yo no te puedo decir a qué sabe la manzana si tú no la pruebas. Entonces tú me preguntas, ¿a qué sabe la manzana? Y yo, a manzana. Entonces en ese momento la persona tiene que experimentar eso. Ahí es cuando el programa se abre y su sistema de creencias se abre porque la tenía arraigada. Y muchas son de tradiciones o de ancestros. Entonces papá lo hizo, mamá lo hizo y muchas en la generación lo hicieron. Y como yo lo vi como algo normal, lo grabé en mi subconsciente y en mi vida diaria lo aprendí a replicar. Lady está con nosotros en la línea. Hola Lady, ¿cómo estás? Hola, Olguita, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué has hecho, querida? ¿Cómo va la vida? Qué bueno, me alegra mucho, muy bien. Me alegra mucho. ¿Qué opinas del tema de las creencias? ¿Cuál es una creencia que tú crees que tienes que te limita? Una creencia que me limita. Digamos que con la religión. Sí.
yo estoy trabajando mucho en mí, en lo espiritual, pero borrar creencias que uno tiene con la religión. Por ejemplo, cuando le decían a uno que estar en pareja tendría que ser con un matrimonio. Entonces, ese tipo de cosas, la pregunta que yo le quería hacer a la Zulis es, ¿cómo empieza uno a trabajar para ir eliminando esas creencias? Para ir eliminando creencias, me encanta tu pregunta, para allá vamos. Creo que el tema de la religión le pasa a muchísimas personas y también es bueno como hablarlo porque, como decía al inicio del programa, una de las formas de tomar las creencias es a través, hay veces, de la parte social, de la parte de educación, de la parte que tú misma te vas formando e indudablemente en unos países tan creyentes como el nuestro, también a través de la religión. Un abracito para ti, Lady, gracias de verdad por acompañarnos. ¿Cómo eliminar esas creencias? Bueno, hay diferentes tipos de formas. Primero, dándote cuenta qué es la información que hay y revisando qué es lo que está pasando contigo. Entonces, por ejemplo, voy en el bus y alguien le gritó a alguien y yo digo, bueno, entonces todos los hombres son violentos o las mujeres son violentas. Y entonces empiezo a darme cuenta de lo que está pasando. Entonces, a través de la observación de tu propio pensamiento te das cuenta cuáles son las creencias y las puedes ir anotando. Para esto podemos hacer hipnosis, podemos hacer biorreprogramación, podemos hacer frases de liberación. Hay algo que se llama... Holographic reparting, que es una máquina, literal, te meten en una máquina como de sonografía donde cambian tus pensamientos a través de ondas de frecuencia y es súper chévere porque cambian tu conciencia, cambian la estructura neuronal y la estructura emocional del pensamiento. ¿Y esa máquina dónde está? Y eso lo utilizan mucho ya es con personas que tienen situaciones muy fuertes como depresión, ansiedad, que están medicados. Eso lo utiliza mucho el tema psiquiátrico. Y estrés postraumático para las personas de guerra que han vivido situaciones muy difíciles. Bueno, pero alguien en la casa, por ejemplo, Lady, que nos acaba de llamar. Entonces, primer paso, crear conciencia, empezar a escuchar sus pensamientos y darse cuenta y decir, esta es una creencia limitante, venga a ver qué hago. Y después de eso, ¿qué podría hacer ella? Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta de que las personas son violentas porque eso me causó una emoción. Ahora, tú tienes una reacción frente a eso, porque la forma en la que la vida simplemente es, o sea, tu realidad es. Pero lo que hace la vida que sea distinto es el significado interno y la interpretación que tengo frente a la realidad. Entonces, en ese momento, cuando yo me doy cuenta que tengo esa emoción, que tengo ese pensamiento, puedes hacer frases como las personas son más saludables, son más armoniosas, son más claras, y tengo que anclarla a una emoción positiva para poder cambiar la creencia que tengo en ese momento. Esa es una técnica que utiliza mucho en el PNL. ¿Y cómo puedo hacer? Sí, vamos a explicarla coquito a coquito. Entonces llega usted y se escribe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensó, todos los hombres son violentos. Y entonces la puedes cambiar por, las personas cada vez son más amorosas y los hombres demuestran su ternura de una manera más clara. Digamos, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo lo vuelvo sentimiento? A mí me sirve mucho, y en muchos, en tema de terapia, es la visualización. ¿Qué sucede con ella? Yo en el momento que entro en visualización hay que entender que el cerebro no identifica entre la realidad física y la realidad imaginaria. Lo que sucede es igual, tanto en mi cerebro como lo que estoy viendo afuera. Entonces, si yo me cierro los ojos, inhalo profundo, me imagino ese momento, en ese momento visualizo que lo estoy teniendo de una forma más positiva, empiezo a segregar en mi cuerpo sustancias químicas que me ayudan a que yo ese pensamiento positivo frente a esa realidad imaginaria que tengo pueda anclar la nueva creencia. Entonces, ahí es cuando las personas, que lo que hace que el cambio perdure en el tiempo, el compromiso, porque entonces tú la haces hoy, pero mañana puede que otra vez se te active la emoción negativa. Entonces en ese momento te tienes que volver a sentar, volver a comprometerte, voy a volver a anclar, porque tu cerebro siempre va a buscar lo más mínimo esfuerzo, entonces donde yo menos tenga que gastar más energía. Entonces por eso es que requieres de hacerlo mínimo 21 días para que tu cuerpo pueda integrarlo y en 40 días se vuelve un hábito. Mejor dicho, vamos a aprovechar porque las Julis hoy están con nosotros. Más adelante van a seguir. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, a través de nuestro chat, a través de nuestra cuenta en Instagram, nos van a dejar sus preguntas. Obviamente en Facebook también vamos a estar pendientes para aclarar y aprovechar a estas dos mujeres que hoy nos acompañan y desde ya empezar a ver qué vamos haciendo con esas creencias limitantes. Muy seguramente ustedes dicen, pues yo ¿por qué no doy con una pareja? Doy con este, nada. Doy con este, nada. Doy con este, nada. Y es culpa de todo el mundo menos mía. En el trabajo, voy en un trabajo y nada. Llevo 6 meses sin conseguir trabajo, pero ¿por qué? Es que la situación está muy difícil. Es culpa de todo el mundo menos mía. ¿Qué hacer con ese tipo de situaciones? O si no, vea, lo bueno no dura. Vamos a comerciales y luego volvemos con Por ejemplo. Ya regresamos.